44 años, ex conductor de radio y televisión. Hoy, concejal de la ciudad de Rosario por Creo, partido del intendente. Candidato a senador provincial por Juntos para Cambiar Santa Fe. Con nosotros, Ciro Seisas. Bueno, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno. Hoy estamos con otro hombre de la televisión. Otro hombre de la televisión, no sé qué. Es un rol... Sí, podríamos cambiar de lugar. ¿Te acuerdas que Puyano nos pidió cambiar de lugar? Sí, efectivamente. Ahora que ganó la primaria, ni pedo a cambiar. No, Yo le cambiaría, ahora no. ¿vos le cambiarías? ¿Vos cambiarías ser gobernador de Santa Fe? No, yo no. Yo no me siento Yo capacitado. ni loco. La verdad no me siento capacitado. No, bueno, pero... Bueno, lo dejamos No, para no otra hace discusión, falta. para otra Yo discusión. sé que hubo alguno que no está capacitado o que podrá verlo, pero digo, hay muy poca gente que puede ser gobernador en serio. Hay presidente ni hablar. Bueno, Lo que hay que ser para ser después presidente, un ¿no? tema largo. Sí. Vamos a darle la bienvenida a Ciro A Ciro, Seisas. sí. ¿Cómo Que te va, quiere ser Ciro? senador nomás. Sí, sí. Que tampoco es. ¿Cómo les va? Bien, Tampoco es de. bienvenida. A ver, Para mí se está metiendo en el Sí, yo te diría lugar que- más complicado pero de es- la política Pero santafesina. es, y no lo voy a tomar como un elogio porque no es un elogio. ujú, Es el reino de los ciegos. Entonces, si vos sos tuertito, la zafás. Porque el Senado de la provincia de Santa Fe es un reducto complicado. Muy complicado. ¿Tú le dices un reducto complicado? Sí, elegante. Sí, porque podría haber dicho que es una guarida, Sí. porque ha guarecido a gente, propios senadores, ujú. y ahora le va a decir, ¿para qué me traje? Claro, claro. Yo quiero ser senador. dice. ¿Cómo Bueno, andas, Ciro? pero es un Bien. salto. Es un salto. Es un políticamente salto importante. inmenso, No, inmenso. aparte, perdoname, lo bueno sería que se oxigene el Senado, sinceramente, ¿no? Bueno. Que entre gente nueva. Es parte de la idea que tenemos nosotros, obviamente, y que estamos convencidos de encarar el proceso porque vemos que en los últimos años, los últimos 4 para ser bien preciso, no tuvo la ciudad y no tuvieron las ciudades del departamento, un departamento que tiene 1.340.000 personas, 7 ciudades importantes, 17 comunas, no tuvieron una voz activa en el Senado santafesino. Que yo coincido en el diagnóstico que hacen ustedes, en la descripción que hacen ustedes, es un lugar en el que cuando se han tenido que tomar decisiones cuya importancia lo hacía en un lugar insoslayable, o sea, no se podía no ver lo que estaba pasando en el Senado, los ciegos mandaron Sí. y no se vio. Pará, los Hubo como ciegos- un... Y son tan ciegos que ni saben distinguirse quién es peronista, quién es radical, No, quién bueno. es socialista todavía. Y es lo peor, Igual, es todo lo el peor. Ejército Blanco lo mismo, no importa, es una corporación que funciona como una suerte de partido único, el partido Senado. Sí. Cuando nosotros hablamos de que en el país, en la Argentina, en la ciudad, en la provincia hay que terminar con las grietas, no lo decimos en este sentido, sino más bien lo contrario. Decidimos que no tiene que haber grietas en el sentido propositivo, oxigenador, renovador, reformista. En ese sentido es que no tiene que haber grietas. Tenemos que ponernos de acuerdo porque la situación es muy simple para la gente y te lo dice y te lo transmite. Nosotros con Pablo caminamos por la ciudad, por los barrios, acompañamos un proceso de transformación de barrios populares, una renovación, una reactivación del centro también. Y lo que vemos es que la gente lo que pide es, basta de pelea, basta de corporativismo político y más pragmatismo para llevar adelante estos planes. Bien. Y nosotros pensamos que esto es posible en el Senado y es posible a la luz de los resultados electorales que lo colocan al Frente Unido para Cambiar Santa Fe, al frente en la categoría máxima. ¿Qué análisis hacen, ya no del departamento Rosario, sino de elecciones toda la generales, provincia, de ¿no? las elecciones generales, en la categoría senador? Porque si se repitiera, es difícil que en algunos departamentos se repita, pero si se repitiera la elección paso en la general, Habría verdaderamente más. habría una oxigenación del Senado. Sí, podría haber. ¿Cómo lo ven? Pensamos que puede darse y lo vemos con entusiasmo, de verdad. Y hay un convencimiento dentro del Frente de Unidos, que ya tuvo un primer encuentro con todos los candidatos hace unos días atrás, de que esto era posible, incluso en departamentos que son complicados de cambiar, como el departamento San Lorenzo, que es precisamente el ejemplo de lo que yo decía antes, cuando Si la todos gente está juntos sacaran buscando. más o menos lo mismo que sacó Transferencia. Por eso, si se lograran retener todos esos votos, más este viento de cambio, que hay un momentum en la política que va marcando que cosas pueden pasar y que a pesar de lo difícil que parezca al principio, a la luz de un resultado de una primaria, alimenta la decisión y alimenta el deseo del cambio Te voy a también. decir en algo el que medio los puede incomodar a los dos. Vos sabés, A ver. son 19 senadores. Sí, ¿no? claro. Uno por cada parlamento. ¿Sabés cuántos van por la reelección? Casi todos. Todos, Menos dos. uno que no lo dejaron. Uno. Uno. El único que no pudo ir es Rabia porque no lo dejó Perotti. No, y, Exactamente. Eso y le hay fue a uno, pedir. hay uno Eso le que, fue a pedir. que creo que, se la quiere, que quiere que vaya el hijo,
porque él está grande y quiere que vaya el hijo. Pero está en la boleta. ¿Está también en la boleta? Claro. Entra él, renuncia y va el hijo. Bueno, Es decir, exacto. todos los senadores, menos Miguel Rabia, que no lo dejó Perotti, que fue con lo único que pidió Lewandowski, lo puso tercero en la boleta de diputados provinciales, va a ser diputado provincial, quieren seguir en el Senado. Así es. Claro, más vale. Y aparte, ¿cuánto hace que viene? Algunos Claro. hace 6 8. periodos. 7 periodos, exactamente. Pero más juega por el octavo. Por eso, Así lugar, a mí terrible. Es complicado, pero nosotros queremos poner esto también sobre la mesa de discusiones. Primero y principal, nosotros no queremos dejar abandonada a la ciudad, o sea, queremos representarla en la capital de la provincia, porque no podemos quedar sujetos a la voluntad de un gobernador, que entendemos que va a ser un gobernador en sintonía con lo que pasa en Rosario, y ojalá pueda darse esa sintonía también de la provincia con un gobierno nacional. Bueno, te paro acá porque cuando Liffi fue gobernador empezó la caída de Rosario, con Mónica Fey. La marcha de Rosario San, el tema de la inseguridad, ¿vos te acordás de eso? Es cierto. Y la catástrofe electoral que sufrió Mónica, lo digo en serio, ¿no? Por no encabezar ella el pedido contra el gobierno de su propio Bueno, partido. pero- Me parece que eso hay que ser cuidadoso. Bueno, en Hay ese que- caso no, fue pero- también porque el gobernador se durmió un poquito con Rosario. Bueno, pero Está bien, el intendente no le reclamó, pero el Pero gobernador vos no tenés que ir al bajó. frente de la marcha y al frente Sí, de los por reclamos. supuesto, Y el sí, senador por no supuesto. sabe ni hablar. Esto es lo que hay que hacer, precisamente. El intendente tiene que hacer lo que hizo Pablo, no dejar de reclamar la cuestión de la seguridad, la inteligencia criminal, el fortalecimiento judicial, que se alimente la estructura del Ministerio Público de Acusación. Mendoza tiene el doble de recursos que el sur de Rosario, y no lo digo yo, esto consta en el último informe del Ministerio Público de la Acusación de la circunscripción del sur de la provincia. Entonces, tienen más recursos, una provincia muchísimo más chica, menos poblada, con menos incidencia del delito violento en lo que es todo el espectro de la criminalidad, y sin embargo estamos a la mitad de lo que puede hacer Mendoza, Sí, recién ahora de salir Mendoza van a ciudad. jugar 38 pliegos de fiscales adjuntos, ¿no? Ujú. En los últimos 20 minutos del partido, ¿no? Bueno, estas son también las decisiones que, por el momento en el que ocurren, explican la expresión política que las impulsa, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos que hay que ir y cambiar. Y los intendentes, y en aquel momento la responsabilidad recaía sobre Mónica, son los primeros que, a pesar de tener un mismo partido gobernando la provincia, tienen que ir a ese escritorio a reclamarle y hacerlo públicamente la seguridad. Y si el gobierno provincial no está en condiciones de garantizarla, hacer juntos el reclamo ante el gobierno nacional, ante el Congreso de la Nación, ver qué cornos pasa con los presupuestos nacionales en el Congreso y cuántos fondos se invierten en seguridad en el territorio provincial santafesino, que está, de las 24 provincias, Santa Fe es la número 22. O Sí. sea, está en el orden de prioridades. La provincia de la que todos los medios nacionales se llenan la boca hablando de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, a la hora de los bifes, como diría cualquier persona, digamos, que sabe hacer cuentas y matemáticas simples, está en el puesto 22. El intendente no puede eludir su responsabilidad, el gobernador no puede eludir su responsabilidad, y mucho menos puede eludir la presencia en la ciudad más importante de la provincia, que es la ciudad de Rosario. Que eso sí ocurrió. Eludió la responsabilidad de estar acá el gobernador Omar Perotti, que está terminando su mandato, En Nueva Delhi. en Nueva Delhi, en una misión comercial, que se preocupa por seguir siendo la persona más votada en la provincia en el peronismo. Se está haciendo una lectura muy reducida, y además no lo fue. Pero te digo algo sobre Perotti y después te pregunto directo. Perotti sacó, según el padrón de Rosario, el 4,75%. Del padrón. No haber venido del padrón, Del no padrón. de los que fueron a votar. Claro. Pero quiero decir, Pero de nos todos van a los dar que. el 8. Claro, exactamente. No haber venido también tiene esa Tiene consecuencia. esa Supongo que consecuencia. sí. Te voy a Indudablemente. preguntar esto. Paradójicamente, el senador por Rosario parece ser el menos representativo de todos los otros senadores. Hay una explicación, lógicamente. Sí, hay un senador que no tiene ciudad en su departamento y el senador y el voto de ese senador. Igual, igual. Vale, lo mismo valen todos un voto. Tal vez hay que reposicionar la figura del senador por Rosario. Entiendo, Rosario es la ciudad más importante, se lleva prácticamente, no sé, la mayoría de los votos del departamento. Pero el senador por Rosario me parece que tendría que tener un poquitito más de peso, ¿no? Tiene que volver las discusiones públicas, tiene que impulsar las reformas que estamos buscando para Rosario, que hablamos de ciudad autónoma de Rosario. Yo lo quiero decir ahora, porque quiero que en 4 años podamos hablarlo sobre firme, lo de la ciudad autónoma de Rosario. Y hay distintas maneras. La ideal es la vía de la reforma constitucional, pero sabemos que es un camino complejo, que es un camino arduo, que es un camino largo, y la verdad que la ciudad necesita autonomía en varios órdenes: administrativa, política, financiera y indudablemente educativa y en seguridad. Porque vemos que en muchos casos Rosario pudo tomar decisiones casi de manera autónoma, por ejemplo en tiempos de pandemia. Y la ciudad fue un ejemplo de manejo en tiempos de pandemia, no faltó una cama,
Nadie murió en una camilla, en una guardia, en la pandemia de COVID-19. A nadie le faltó un plato de comida, merced a acuerdos generados con la Universidad Nacional de Rosario, con la Bolsa de Comercio, con el Banco de Alimentos de Rosario. Entonces, si Rosario tiene la capacidad de administrarse, que tiene el empuje característico que hace que la gente no se rinda, a pesar de que mucha gente se nos va, pero por el contexto macroeconómico que no es favorable para casi ninguna actividad, ¿no? De todas maneras, la ciudad resiste y se pone de pie. Y sin fundador y sin origen, digamos, claro, estatuyente, con un destino de ir para adelante, me gusta decir a mí, no podemos dejar esto de plantearlo en el Senado de la provincia. Bueno, lo vamos a hacer. Prácticamente. Si bien hay un candidato de la coalición cívica y uno de la Sí, izquierda, Sí. Pero... va a Canal 5 versus Canal 3, ahí vamos a los dos venimos a decir. Claro, sí. Yo trabajé en los dos, y muy Bueno, bien. Sí, señor. Las dos Yo cosas. doy Tuve fe. historia en los Doy dos. fe. Sí, es verdad. ¿Cómo te llamas? Ambos. En términos personales, bien, Sí. por supuesto. Pasa que en términos políticos encarnamos ideas completamente distintas. Yo te diría que opuestas. Claro. Ideas que la gente en esta última elección dejó en claro que no sigue apoyando. Lo digo por la elección de gobernador, lo digo por las otras categorías también. ¿Cuánto es? Porque imagino que eso lo mirás. Sí, por supuesto. Después de ver lo de los partidos, ¿no? La personal. ¿Cuánto La personal- es esa y cuánto es Lisandro Cavatore? Nombre contra nombre son 85.500 votos versus en todo el departamento. Versus 82.800 por ahí. Sí, 2.500 votos de diferencia aproximadamente. Por sector, ya la cifra se aumenta más. Por sector, claro, espacio. sí. Son 250, aproximadamente 250.000 votos para el Frente Unidos en la categoría, Sí. y en el departamento. Sí, lo que vale. Exacto. Sí. Versus 150.000. Claro, bueno. él 156.000, por tenía- En ahí. el caso de Cavatorta creo que estaba Grandinetti, que vino acá. Estaba y dijo que Grandinetti. Si llegaba al Senado iba a pedir que se disuelva el Senado. Era como un tiro Más o de- menos. Directamente. Muy bien. Sí. Pero en la de él estaba además, por ejemplo, Miguel Capielo. Estaba, Porque yo tengo un respeto. estaba personal Capielo, estaba del Boazo, senador estaba... Boazo, que cacarea mucho, pero también lo suyo junta. Aportaron, digo, eso también. Estoy de ¿Vos acuerdo. pensás Bueno, hay que va a 100.000 votos de retener? diferencia. Mirá, ¿Vos pensás retener eso? yo estoy convencido que nosotros podemos trabajar incluso tomando, por ejemplo, Capielo tiene un excelente proyecto sobre autonomía para Rosario, extraordinario. Y Boazo ha trabajado muy bien el tema fueros, que es uno de los lugares donde nosotros queremos hacer reformas. Es uno de los puntos clave. ¿Por qué? Porque basándonos en el Código Procesal Penal o en los artículos de la Constitución que toman de la Constitución Nacional, la inmunidad de opinión, la inmunidad de arresto, se han hecho interpretaciones absolutamente abusivas. Sí, que no puedan tomar indagatoria, que no Ah, puedan tomar Que un Intocable, fiscal, intocable. testimonial. que un fiscal, exacto, tenga que pedirle a la Cámara y esa Cámara con mayoría especial autorizar a que el fiscal indague, o sea, empiece una etapa de instrucción para empezar. Sin desafuero ni nada. Sin nada, ¿eh? Por Porque tiene que pedir claro. permiso para indagarlo. Absurdo. Entonces, eso es absurdo y diría hasta antidemocrático y alimenta Totalmente. la idea de que el Senado está habitado por Totalmente. varones departamentales que definen las cuestiones políticas, sobre todo en los departamentos Esa chicos. es la otra, ¿no? Qué machirulaje que hay en el Senado. También, sí. Sí. También le haría falta una renovación en ese aspecto. En el Consejo de Rosario, por ejemplo, son mayoría de mujeres. Sí, me parece bárbaro. Ahora no olvidamos a Anita. Vos te olvidaste. Anita, ¿no? Era Anita. candidata a senadora. Senador, Anita, Sí. sí. Irizar también. Sí, bueno, También. pero olvidaste, nada. Bueno, porque dijimos, tiramos un poquito Tiramos lo como que aportaron para más. ejemplo, Sí. nada más. Tiraron lo que aportaron más. No sé, ponele. Bueno, qué sé yo. Anita hizo una buena elección también, Sí, Anita con hizo. más de 54.000 votos. Segunda, ¿no? En la Segunda, categoría. segunda en la Bueno, categoría. sí, está bien. Sí, segunda. Y la verdad que, bueno, en otra interna, ¿Cuánto pesa el nombre de Hapkin para que vos puedas ser senador? Muchísimo. Claro, para que sea concejal, eso. Obviamente. No te conocían. no. Sacaron de 12 a 14, acá está, Exacto. este es mi candidato. La voz de Rosario, de Loro, pum. Bien, Ahora ya tenés trayectoria relativamente breve en relación, bueno, comparado con él, bastante breve. sí. Pero sigue siendo determinante la asociación, ¿no? Totalmente. Y es determinante porque yo me siento parte de su equipo, y en realidad soy parte de su equipo. Hablamos siempre del equipo que pelea por Rosario, como lo peleó Pablo, como pelea María Eugenia desde la presidencia del Consejo, María Eugenia Schmuck, como me toca a mí o me va a tocar más adelante ir al Senado de la provincia, si tengo esa posibilidad, ir y pelear por la ciudad. Es determinante porque se habla en términos colectivos y no personalistas, y eso no es algo muy habitual en política. Bien. Ciro, ¿tu experiencia como concejal cómo fue? Bien, buena, o sea, Ahora- con grises. ¿Por qué?
Y porque te das cuenta cómo gravita muchas veces el triunfalismo personal, la individualidad y la imposibilidad a veces. En algún aspecto parecido. Es poco amigable. Sí, es parecido. A mí no me sorprende nada porque yo vengo del periodismo. Claro, por eso te lo digo a propósito. Y me ha tocado estar en lugares excelentes. O sea, el resumen que hizo Pablo recién. He trabajado muy bien y he trabajado muy mal en ambos casos en el periodismo y tiene que ver con los mismos factores. La mezquindad también. Y a veces pertenecer a proyectos que no son coincidentes y encontrás dentro de esos proyectos que no son coincidentes en términos conceptuales, gente muy valiosa que te puede dar una mano y te sorprende para bien, y gente que está dentro más o menos de una idea similar a la tuya porque te hacen sorpresas negativas, ¿no? Claro, decepciones. Sí, claro, Pasan esas dos cosas, por eso es que digo que es una experiencia con grises, con cosas positivas y con cosas no. El gris está formado por, no es ninguna cosa novedosa, quiero decir, por el negro y el blanco. Claro, sí. En ese balance de grises, imagino que las cosas negras supongo que tendrán que ver más que con cuestiones personales, con cuestiones políticas. Sí, ¿no? seguro. Marcarse una foto, esto lo digo yo de mi posición, con Ajá. Patricia Bullrich, para poder sostener un frente, mamita, Sí. mamadera diría Feynman. Bueno, Feynman hay cosas peores que esas, hay cosas peores que esas. Sí, Milei, ponele. Y hasta ahí nomás. Y hay otras cosas que son todavía A peores. ver, tirá el nombre. Alberto Fernández, por ejemplo. Alberto Fernández parece que es como el Tella, no te hace bien ni mal, parece que está ahí. Vos sabés que tengo Creo que una- hace más mal que bien. Letanía, ¿no? Sí, sí, sí. tengo un Desde amigo que asumió dice, está en una letanía. Vos cuando hablas Exacto. en público, te dirigís a una persona ideal. Vos te hacés de cuenta que le está hablando a alguien, un prototipo de... Ajá. Alberto Fernández debe creer que son todos infradotados los que están del otro lado, porque, Sí. porque el tipo que más o menos tiene dos dedos, Se da dice, cuenta, este tipo, sí. claro, Digo, se da falta que me cuenta. invadieran los marcianos. Digo, si la fiesta de cumpleaños de Olivo la podía haber evitado. La Y sí. guerra no, la sequía no, la pandemia no, pero la fiesta de cumpleaños va a empezar a dar si volver al fondo. Bueno, después Sí, hablamos de verdad. Pero digo, ¿cómo te caen esas cosas? Digo, los Massa negros y también, blancos. Massa también. Que la Es foto. peor, no es peor Es que peor, todo lo que dice. dijiste antes. ¿Sí? Sí, Bueno, después hablamos de Massa. sí, con mucho gusto. Volvamos Me a gustaría estar en la charla después de Pero todo no, esto. después Es la parte, como que me habla la parte Pero- linda esta. Pero No, digo, Massa también. esa foto. Eh, Cuando Jaque vino a Radio Universidad, Sí. llegó tarde, no sé, estaba sacando Sí, la campera y le dije, explícame la foto con Burri. Se puso rojo, estaba se quería pero ¿por qué? Porque aquí, ¿cuál tendría que ser la Yo conozco a respuesta? Pablo, que es militante, el presidente de la Federación Universitaria Argentina, un hombre que en un discurso. En el Sí, pero Parque Massa era de la Memoria UCD, dijo- Massa era de la UCD. Sí, Massa era de la UCD. El discurso del Parque de la Memoria Entonces, fue Que dijo: Los derechos los humanos son un curro. Que Macri, irresponsable, Había Macri dicho había eso. esa barbaridad. Sí, sí. Pero digo, ¿a vos cómo te pega, te cae, cómo lo sobrellevás? ¿O no lo sobrellevás? Me parece bien. puede Mirá. ser, ¿eh? ¿Sabes qué? Estamos en una situación tan límite que de verdad necesitamos toda la ayuda que podamos tener como ciudad. Sobre todo en el tema de la inseguridad, en el tema de la inteligencia criminal, de la investigación, de las reformas judiciales que se tienen que hacer, las reformas, digamos, del Código Penal que tienen que hacer para garantizar el acceso a la justicia, que de verdad está siempre muy discutido y es un derecho fundamental de la vida democrática. Entonces, la situación tiene esa desesperación tal que de verdad que el que se la juegue por Rosario y por la provincia de Santa Fe va a contar con el apoyo. Obviamente, de Pablo, hay que pensar en términos pragmáticos. Por supuesto, el espectro ideológico, uno tiene un montón de cuestiones de no coincidencia. Y lamentablemente nos acostumbramos, como bien digamos, dibuja Marcelo, a lo menos peor y a lo más peor. A la grieta, mirá cómo se Se va dibujando acá en el medio. Esa gradación negativa nos perjudica mucho y me parece a mí que hay que ir por el lado contrario. Tratar de disolver Para las mí grietas. hoy, sinceramente, están los buenos de un lado y los malos del otro, ¿Sí? independientemente. Sí. Yo creo que están los malos de un lado y los malos No, del no, otro. no, y no, somos no, todos no, los vos buenos. no me entendiste mal, no me entendiste bien. Pongo de un lado transversal. todo, exacto, todos los que son buenos de cualquier lado que vengan, Bien, bien, de un lado, y todos los que son malos, Claro. del Vamos otro a ser lado. un poco arrogantes. Lo que pasa es que en la Nosotros política, pensamos nosotros estamos distintos, lo somos bueno, buenos. estamos lo bueno. Pensamos distinto, pero somos buenos. Sí. Le voy a pedir que Exactamente. me dejen estar del lado de ustedes. Después Sí, los por notas más supuesto. Si Jules, puede Gato ser. Silvestre, Ahí está. esos Después palitos. vemos quién ponemos de cada lado, pero sí, vamos a tener mucha coincidencia. Si sos amplio de criterio, vamos a tener mucha coincidencia. Y ya esto es amplio. Esta dupla ya es amplia de criterio, ya Sí, me gusta. sí, Bueno, sí. pero lo digo fuera de broma, lo mismo que para Bien. la política. Está basada en el respeto personal y profesional. Total. Eso es lo que hace falta que llegue a la política. Y contrariamente a lo que mucha gente cree, la profesionalización de la política es un elemento fundamental. Sí, Claro. Por eso hay tanta desconfianza de los recién llegados, como vos,
como Cavatorta, como Resuario, como Flavia Padín, como Fernanda Rey. Puedo decir 20 si querés. Sí. Si te vas más atrás, hay más. Sí, claro. El Evaristo Monti, Elio Martínez. Claro. Pero digo, hay que laburar políticamente, hay que salir a la calle. Por supuesto. Hay que embarrarse. Le preguntábamos a Ginari, te lo preguntamos, ¿cuántos años no tomó un bondi? No, hace muchos años, debe ser 10, Bueno, más o menos. Y él tiene que legislar sobre bondi. Claro. Sí, Totalmente. es importante. Bueno, Claro, pero ahí no- tengo una diferencia. Sí, no es miento. necesario. Pero él a la antes de 10 tomaba. años tomaba. Y Tomaba, ahora, sí. si Tomaba, escucha los tomaba, problemas de él, los tomaba, entiende tomaba. todos. Por supuesto. No, ahí no tomaba porque vivía cerca de la radio y iba La caminando. María Perón, allá. Lo que quiero decir Tomé que colectivo. entiende de lo Godoy, que Godoy. habla. Aunque no viaje, entiende de lo que se está hablando. Bueno, No, por eso no, me totalmente. interesa saber eso. No, Sí, Usted está solo bien la un pregunta, tipo no te la que no invalido. lo tomó en la puta vida. No, yo tomé colectivos toda mi vida. Mirá, yo viví en Parque Fit, viví en Alberdi, viví en el centro, tuve que ir a la Siberia a estudiar, o sea, me iba a un club ahí en Mendoza y Wilde, a Caranchos, a jugar al rugby ahí, un club súper humilde, a puro empuje, lo han levantado. ¿En qué año jugaba? Yo Sí. tengo a Mariano Grande, que era jugador de Carancho. Sí, del año 97 al año 2000. estaba y pico. Ah, es grande Mariano. Es grande, grande. Tipo Está hecho un grande. pibe, ¿no? Pensé que Poco era. laburo, mucho. poco Claro. interés, Porque, claro, por eso es lo de. Desde el nylon, Pero digamos. bueno, tenés Exacto. la conciencia de lo que es eso. Sí, por supuesto. He tomado 4 o 5 colectivos en un día donde la pide para moverme por toda la ciudad, y lógico. Sí, Porque sin duda. Macri no llevaba plata nunca en el bolsillo, tenía que pagar y no sabía lo que era la plata porque siempre había un punto acá. Atrás que le da el pap. Pero Macri en toda. Ya estaba Macri pegando en el Pero piso, no. no. La plata borracho, ya está. No, sí. Todo lo que toca lo hace percha. Pero Macri. Hasta Lozada logró neutralizarla. A Lozada y a De Loredo. Vemos a él. Me parece que se neutralizaron solos. Sí, ¿no? Él, por la duda. Lozada seguro. Volvemos a la nota y ponemos el tablero. Dale. A ver, hay tablero. Sí, señor. Alcoyana. No. ¿Lo dejamos elegir de entrada? Sí, mejor. Sí. ¿Qué de tema? todo este rubro, ¿en cuál vos meterías mano con un proyecto desde el Senado? Seguridad, primero, destrabar la ley de mesa de coordinación en seguridad que le da a los intendentes la potestad sobre el jefe de policía de la ciudad en la que le toca actuar a ese jefe de policía. Si no funciona, ese proyecto tiene media sanción de diputados, se trabó en el Senado porque ni siquiera entró en tratamiento, lleva un año sin Qué tratamiento. raro, qué raro. Por eso, voy a ir a eso, destrabar eso. Eso es lo primero. Y la mesa de intendentes por la seguridad, que es una mesa que informalmente tenemos un ejemplo y un antecedente, que es la mesa de los intendentes por la quema de los humedales frente a Rosario, Villa Constitución, son varios los departamentos, departamento de San Lorenzo también, obviamente incluido. Es una mesa que le daría fortaleza a los intendentes para hacer un reclamo colectivo en materia de seguridad. Y por ejemplo, yo pienso en los intendentes de las 7 ciudades más grandes que tenemos en el departamento de Rosario. Esa mesa tiene que existir. ¿Por qué? Y porque Con tenés Honor y Santa Croce. la realidad de, claro, por ejemplo, ¿no? Tenés la realidad de Rosario, la realidad de Villa Gobernador Galvez. Es una ciudad que tiene más de 100.000 habitantes. También otro valor ahí, ¿eh? 4 patrulleros, un auto de gendarmería. Esa es toda la movilidad de la fuerza de seguridad de Villa Gobernador Galvez. Es imposible. Es como los, en algún momento, 70 que hubo patrullando Rosario, 140 si uno toma los casi 70 que hay en custodia fija, y ahora el dato oficial es que hay alrededor de 200. Bueno, Rosario necesita 500, más o menos. Claro, Y ese necesita... ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Y ¿Cómo no está están ahí, permanentemente? Está la plata está encima. Por supuesto que está la Ejecución de plata. partidas. Hay subejecución de partidas, hay subejecución de la ley de emergencia Hay de seguridad que aceleraba todos los procesos Podés licitatorios. comprar los autos, te van a llenar moto, digo, llamando, pero tenemos que armar. No Claro. que yo tenga ningún precio especial. Ya se hizo además. Ya se hizo así. Muchachos, quiero 60 autos para mañana. Claro. Interloplo, Es que si hubiesen empezado hace 4 años ya tendríamos 500. 60 Aunque Es así. vaya de- 60 cada 6. No agregaron un uniformado en el. Digo, puede que haya pero habido ahí nuevos sí- ahí ingresantes, sí lo- pero digo. en otros invitados lo hemos charlado también el tema. Ahí es donde digo, che, son tan brutales los números. Voy a decir, que hay 140, tiene que haber 500. ¿Cómo los representantes de Rosario, en cualquiera de sus jurisdicciones, el senador cuando sea, el concejal cuando sea, el intendente por supuesto, y cada uno, No se plantan ahí, no se planta? encadenan, Claro, se sí, hacen che, los reclamos. hace 3 años que estamos diciendo que desde las cárceles se dirige todo el crimen en Rosario. El home office del delito. Claro, Es Santa así. Fe y Nación no hacen nada. Y Rosario tampoco. Ujú. Porque podría haber todos los Mal. representantes. Mal. Claro, exactamente. Pablo, en el caso Pablo Hapkin, por supuesto, caso Rosario, tenés una línea histórica de reclamos en las diferentes
lo hemos hablado A los con diferentes él. ministros, a diferentes Ahora jefes en de el seguridad. final se quejó mucho más, pero en la primera parte lo protegió mucho a Perotti. No se quería pelear, Es no que se... lo explicó él, ¿eh? Yo se lo pregunté, lo explicó, El tema de la pandemia le Ujú. daba una suerte, digamos, de cercanía y empatía que priorizaba eso. Sí. Pero no es todo el tiempo, ¿no? No. Eso es muy difícil. No, y yo creo que el punto de inflexión fue el asesinato de Joaquín Pereira, claro. Eso es, Ya, exacto. Joaquín lo Hace terminó 2 de años. putear cuando lo vieron a Perotti, se fueron a putear a Perotti. Claro, ¿no? sí, Vieron sí, a- sí, apareció Perotti. Una clara muestra que la gente identifica perfectamente Sí, quién los es niveles de responsable, responsabilidad. claro, quién es responsable Los real. distintos niveles de Hay responsabilidad. diferentes niveles, y en eso coincidimos. Sí, efectivamente. Vamos otra vez a la pantalla. Vamos al tablero. Acá elegimos nosotros. Dale. Te dejo a vos, Marcelo. Educación, diría yo, ¿no? Bien, me sorprendiste. ¿Por qué? Porque creí que iba a la economía. No. Educación. Sí. Educación. Nosotros queremos exportar la experiencia de Rosario, exportarla entre comillas, ¿no? Fuera del departamento, en la apuesta que está haciendo la ciudad para generar espacios educativos, espacios de formación, en empleos, en trabajos del hoy y del mañana, que es más o menos lo mismo, que es lo que se está impulsando a través del puerto de la innovación. Creemos que es necesario expandir la experiencia, primero en Rosario, potrero digital, puerto de la innovación, un papel activo del polo tecnológico, tratar de readecuar las estructuras del sistema educativo, que están con un nivel de desinversión que es brutal, y ahí también es otro reclamo fuerte que tiene que hacer el senador que representa un departamento. La ciudad de Rosario tiene 356 escuelas del ámbito público, y de esas 356 hay, según los informes oficiales del gremio de los docentes, hay alrededor de una centena, o sea, tenés un tercio que no tienen los servicios básicos. Estamos hablando de servicios sanitarios. sí. ¿El baño o el ventilador del techo? Nadie habla de... Porque si empezamos a hablar de la calefacción y el aire acondicionado, pues. vamos a recaer en que nosotros cuando éramos chicos íbamos y no había aire acondicionado, no había calefacción. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando de vidrios en las Lo mismo de los ventanas. patrulleros esto. Es lo mismo. Entonces, es un Qué punto, desidia, ¿no? es un punto que el senador de un departamento no puede estar. ¿Con quién hablan las directoras de las escuelas? Con nosotros. Hablan con los concejales. Nosotros, concejales, a través del Fondo de Asistencia Educativa, del FAE, que maneja un presupuesto acotadísimo, tenemos que tratar de priorizar a ver cuál es la más peor, ¿no? La que está más mal, la más urgente, para darle primero a esa. Y a veces nos quedamos meses esperando poder volver a techar un tinglado de una escuela o poder volver a hacer el cielo raso a un aula que se derrumbó y que queda inutilizada por años. Y hay que levantarla desde cero prácticamente. No estamos hablando de ampliar aula, que es otra necesidad que también hay que contemplar. Estamos hablando de lo básico de lo que ya estaba. Sí. Bueno, recorrer las 7 ciudades y ¿cuántas comunas? 17. 17. ¿Alguna la estás conociendo? Ahora Por en supuesto. campaña. No voy a ser tan hipócrita de decir que por conocía el eso digo, territorio. No, ¿te no. sorprende? Hay mucha diferencia con Rosario, Sí, hay por realidades supuesto. muy contrastantes, hay que especificar qué se busca, qué Sí. se necesita. Totalmente. Cada ciudad, cada municipio tiene, por ejemplo, vos dabas el ejemplo de Funes, ¿no? En Funes, el tema seguridad, Ahí hay que meter una policía antilavado. por ejemplo, bueno, ese es otro proyecto que quiero llevar. Aprovecho, ¿No te parece? No. Bueno, no sé. la ciudad ¿Para qué tiene... está la FIB, la WIF y todo la- eso? ¿Para qué está? bueno, No sé, ¿para qué está? No sé. tenemos la UIF en Rosario, pero acordémonos que desembarcó recién hace un año. Un ratito, sí. Y Bueno, ni siquiera está constituida y la municipalidad, el Consejo ya aprobó el organismo antilavado, que no es antilavado, una oficina de información de movimientos sospechosos que pueden ser lavado de dinero, lavado de activos. Nosotros creemos que esto hay que elevarlo a nivel departamental. ¿Por qué? Para evitar que las inversiones poco claras o de origen poco claro no se dispersen fuera de Rosario. Claro. Entonces hay que ser rápido para tratar de atacar el problema antes que se genere en las ciudades de alrededor. De todas maneras, en Funes, por ejemplo, el tema de la seguridad es un tema, pero no lo es al nivel de Rosario. No, claro. No lo es al nivel de Villa Gobernador Galvez. Incluso en Granadero Baigorria, que se parece también un poco a la realidad de Villa Gobernador Galvez, no es lo mismo. Forma más parte de lo que es el anillo del cordón industrial. Sí, Si bien es departamento de Rosario, está más asociado a aquello. Claro. Yo todo esto lo sé porque cuando era más chico me tocó, mi familia y yo vivimos en San Lorenzo 10 años. Yo viví desde los 8 a los 18 años en San Lorenzo. Entonces me terminé de criar ahí. Conozco muy bien el cordón industrial. Conozco Puerto San Martín, San Lorenzo, Franklin Beltrán, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria. Y sé que ese estilo de vida se emparenta más con Más con aquella aquello vida que con fabril esto. que con Sí, claro. lo que tiene Ciudad de Rosario, Sí, que con Urbano de efectivamente. Rosario. Bueno, a lo mejor pueden venir un día los dos, ¿no? Erika Batorti y charlamos acá, si quisieran.
Sí, sin que sea un debate, una charla. Hemos compartido algún espacio, ya como concejales, Ya, no en me parece campaña, que van a pero hacer alguno en Canal 3, creo que ya te invitaron a Canal 3 hace poquito. estuve... No te pregunta Araya Rulier, vos estarías, Rosario, Sí. duro como querés saber qué eso. No, pero ¿Vos aceptarías un miren, debate con Camarón? creo que el debate, yo sí aceptaría, por supuesto, También. pero yo supongo que también. Pero me parece a mí que en esta oportunidad va a haber debates en categoría de gobernador, intendente y concejales. Y si vienen Creo. acá charlamos, porque lo digo en serio, Charlamos, ¿sabés que charlamos. el periodista se transforma en policía, toca la campanita, Sí. tiene 20 segundos, y vos 20 segundos, déjame. No lo dejan ejercer, claro, no lo dejan ejercer. Aparte, en este caso está asegurado que va a haber continuidad, por supuesto. ¿no? Porque Así es. Bueno, gracias por decirlo. Un Gracias, placer. Ciro, muy Gracias por la amable. invitación. Hasta la próxima. sí, nos vemos después. Amigo. Chao. ¿Estás recalculando tu cobertura médica? Suma experiencia, respaldo, confianza. AMR Salud, el sistema de medicina de la red AMR. Sumate. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Una que también descansa en vacaciones es tu billetera. Porque con Naranja X tenés hasta 12 cuotas cero interés en transporte para viajar por Argentina y disfrutar de otros beneficios exclusivos. Conocé más en naranjax.com/promociones. Yo siempre fui el último de la fila. Y yo la primera, todavía. En mi casa no siempre tengo todo al alcance. Y depende. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. La ropa S o XS. Yo XXXL. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular. Qué campeón. La Prida, San Martín, Bordavere, Juan José Paso, Ceballos, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Veramújica, Maipú, Santa Fe, San Luis, Juan Manuel de Rosas, Olivé. Sin repetir y sin soplar, calles y avenidas que renovamos de abajo hacia arriba, de punta a punta. Yo sé que falta, pero estamos en obra y no vamos a parar.